ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. ¿A quién creyó? A Jehová, y le fue contado por justicia. Amén. Cerramos la Biblia, si levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, Señor, háblame. Vamos, comienza a decirle al Señor, Señor, háblame. Padre, en esta hora, Señor, nos hemos convocado, Señor, en tu casa para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Y en esta hora te pedimos que derrames de tu bendición sobre nuestras vidas. Háblanos, Señor, oh Dios. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu está dispuesto para recibir lo que tú tienes para nosotros. Y aquellos que nos estarán viendo y nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales, que sean bendecidos por tu palabra, así como nosotros seremos bendecidos por tu palabra y saldremos, Señor, con toda tu bendición. Muchas gracias, Padre eterno. Amén y amén. Y antes de sentarse le damos una ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de los Señores, porque Él es bueno y Él está con nosotros. Aleluya. Puede sentarse. Quiero contarte una anécdota que nos pasó en uno de los viajes misioneros a Cuba. Resulta ser de que cuando voy en el primer viaje me doy cuenta de la necesidad que había en nuestros pastores para hacer la obra del Señor, la obra de Dios. En Cuba un pastor atiende más de 3 iglesias, más de 4 iglesias, porque son iglesias que se hacen en su mayoría en casas y les llaman casa culto. Nosotros les hemos titulado células, pero ellos ya están estructurados como iglesia en las casas y les llaman casa culto, un lugar donde se adora el nombre del Señor y se tiene como iglesia. Entonces los pastores se movilizan y la mayoría pues no tiene recursos para moverse, y Dios puso en mi corazón, después de ese viaje misionero, emprender un proyecto de bicicletas y poder llevar bicicletas para los pastores para que fuera más fácil su movilización en Cuba y extender la obra de Dios y hacer la obra de Dios. Cuando voy en el segundo viaje de varios que el Señor me permitió hacer, llevo las bicicletas y en un servicio donde teníamos a los pastores, le entrego una bicicleta a 5 pastores, 5 bicicletas pude meter a Cuba, y una de ellas le tocó a un pastor y me llamó mucho la atención porque a la mañana siguiente en un campamento donde estábamos, se escuchaban risotadas en las habitaciones, y yo ya me había despertado y estaba recorriendo el lugar donde estábamos y escuchaba las risotadas, y yo voy de curioso a ver qué era lo que estaba pasando en aquellas habitaciones. Cuando llego ahí todos se reían, y cuando me vieron se callaron, y luego les digo, no hombre, yo vine a saber el chiste, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están contando? Porque me llamó la atención y yo quise venir a saber qué están haciendo, ¿verdad? Y ya cuando uno de ellos se me dice, no pastor, fíjese que aquí el pastor dice, durmió en el suelo y puso la bicicleta en la cama. Él durmió en el suelo, estaba tan agradecido que no quería ni un rayoncito en la bicicleta, que puso la bicicleta en la cama y él se acostó en el suelo. Para mí me provocó un quebrantamiento, pero a los demás les causó risa, como a algunos de ustedes. Y luego él se acercó conmigo. Aquí viene lo más importante y lo de Dios. Y él se acercó conmigo y me dice, pastor, fíjese que hace como 5 años vinieron unos americanos a hacer la obra misionera. Y uno de ellos me prometió que me iba a regalar una bicicleta. Y nunca llegó. Pero usted, sin hacerme una promesa, llegó y me dio la bicicleta. Pero yo sé que fue de Dios, pastor, porque yo pensaba que la promesa de la bicicleta iba a llegar de Estados Unidos, pero llegó de México. Hoy vengo a decirte que Dios va a cumplir las promesas sobre tu vida.
Y no sabes si del norte, del sur, del este, del oeste, de aquí mismo de México o de otro país vendrá tu bendición, pero lo cierto es que el Señor cumplirá sus promesas sobre tu vida. Y le he titulado este mensaje Dios de promesas. Y hoy para este mensaje yo le pedí al Señor cuál es tu palabra y Él me dio esta palabra, hermanos. Y quiero adentrarme a hablarte acerca de las promesas de Dios. Y la palabra que hemos leído, Dios le da una promesa a Abraham. Dice así la palabra: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te ha de heredar. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Una cosa es que Dios prometa, pero otra parte te corresponde a ti para que las promesas de Dios se activen. Y es de que tú debes de desarrollar fe. Fe en el Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? No te quedes callado. Puedes alabar y bendecir el nombre de Dios. Porque tú tienes que desarrollar fe para que la promesa de Dios se active sobre tu vida. Porque dice el versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Yo no sé cuántas promesas te han hecho a ti o cuántas promesas has hecho. ¿A cuántos les han hecho promesas y no les han cumplido? Levante su mano. ¿A cuántos? A ver, levante su mano. Si no, vamos a orar por los mentirosos, ¿verdad? Y aquí no hay mentirosos. Aquí habemos de verdad. Aleluya. Yo creo que la mayoría de nosotros se nos han hecho promesas. Te cuento uno en lo personal. Recuerdo que cuando estaba chico, bueno, nunca he dejado de estar chico, ¿verdad? Pero cuando estaba chico de edad, recuerdo que visité a mi abuela. Mi abuela, para mí, quizás fue el primer viaje con conciencia de dónde vivían mis abuelos. Y fuimos con ellos. Y yo veía que ella tenía vacas. Y ella me dijo: te voy a dar una. Hasta el día de hoy la sigo esperando, hermano. No ha llegado, ¿verdad? Hasta el día de hoy la sigo esperando y no ha llegado esa vaca que me prometió. Y una vez estuve a punto de recibir un regalo. Parecía ser que se iba a dar, pero no se dio. Esa fue la primera ocasión que yo escuché de alguien que Dios le había dado una indicación y no lo hizo. Un hermano, se llama Enrique. Enrique, si nos ves, perdóname por lo que voy a decir, pero te voy a exhibir. El hermano Enrique, Dios le había dicho a él: regálale tu coche. Él tenía más de 5 coches. Estuve a punto de recibir mi primer coche, pero no lo recibí. Y Dios le había dicho a él: regálale tu coche. Y era un bochito, un Volkswagen. Por ahí hay una frase que dice que todos los hombres tenemos en la cabeza un Jetta, pero lo cierto es que no, que está un bocho la mayoría de ustedes, y no lo podemos negar, ¿verdad? Se ríen porque saben que es verdad. Y recuerdo que este hermano llegó y llegó quebrantado, llegó llorando. Y dije: ¿qué tienes, mi hermano? Me dice: pastor, fíjese, perdóneme. Le digo: ¿por qué te he de perdonar? Fíjese que Dios me dijo muchas veces que yo le regalara mi coche, mi bochito, porque ese era el que me prestaba para ir al reporte, para ir a las juntas pastorales, era el que me prestaba. Y yo le dije: ¿pero por qué te voy a perdonar? Dice: fíjese que Dios me estuvo diciendo muchas veces, y me lo dijo a través de mi esposa, me lo dijo a través de mi suegro, que yo le debería regalar ese bochito. Ya, regálale ese bochito. A ti te sobran coches, regálale ese bochito al pastor para que vaya a las juntas. Y no me lo regaló. ¿Sabe qué pasó? Se lo robaron. Esa fue una de las ocasiones que supe de alguien que tuvo una intención de darme algo y que Dios le dijo y que él no obedeció, y por no obedecer se lo robaron, ¿verdad? Yo no sé a cuántos de ustedes les han hecho promesas. Quizás los han dejado llorando. Escuchaba un testimonio para este mensaje de un hombre que pedía limosna en las calles. Un hombre que vivía, era de calle. Y contaba al pastor esta reflexión, este testimonio. Y él decía
que ese hombre siempre se la pasaba pidiendo, y pasó un hombre rico y le dijo el hombre rico, era una temporada de invierno, y le dijo, te voy a regalar un abrigo. Y se fue y se olvidó el hombre rico de regalarle el abrigo. Y ya cuando despierta la mañana siguiente se acuerda que él le había prometido un abrigo. Va a su closet, saca un abrigo y va hacia donde estaba esta persona. Y resulta ser que lo encuentra tendido con una pancarta. Había muerto de frío. Este hombre ya se había acostumbrado a vivir en la calle, había soportado fríos, lluvias, todo en la calle, pero dejó una nota y la nota decía, yo ya había aprendido a vivir en la calle, pero cuando me diste una promesa, como que todo lo que yo tenía de protección que me protegía de la lluvia, del frío, como que se desactivó y yo descansé en la promesa que me hiciste. Te esperé aquí. Y murió ese vagabundo. Cuando nosotros hagamos promesas, no tardemos en cumplirlas, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando yo leo la historia de Abraham, cuando Dios habla con Abraham, dice la palabra del Señor, que Dios le hizo por lo menos 6 promesas, pero una de ellas me impacta. La primera, que lo bendeciría. La primera promesa que Dios le dio a Abraham era que lo bendeciría. Segundo, que haría de él una grande nación. Número 3, que su nombre sería famoso. Número 4, que le daría la tierra de Canaán. Número 5, que sería de bendición para todas las naciones. Pero la que más me impacta a mí, y es de la que te quiero hablar en esta mañana, es que Dios le dice, a sus 75 años, Dios le dice a Abraham que le daría, hermanos, un hijo. Un hijo. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Para mí resulta un poco cuestionable cuando veo la vida de Abraham y Dios le da esa promesa, pero déjame decirte que dentro de nuestras probabilidades llegamos a un límite de confianza y decimos, eso no puede ser, no puede suceder. Pero Dios, a pesar de nuestra incertidumbre, Él cumple su palabra. Un hombre ya de edad, dice la palabra que él tenía 75 años cuando Dios lo llamó, 80 cuando le promete un hijo, 86 cuando nace Ismael y 100 años cuando se cumple la promesa. Pero Dios es un Dios de promesa que cumple lo que Él ha prometido. Y hay la buena noticia en esta mañana que hay más de 3,000 promesas en la Biblia que Dios te ha dado a ti como hijo. Aleluya. Amén. Dios te ha dado a ti más de 3,000 promesas. Y a veces no las arrebatamos, no nos las apropiamos, no las creemos, pero es lo que Él ha dicho. Y lo que Él ha dicho es verdadero. Aleluya. Una de las características de las promesas de Dios es que no tienen vigencia. Sus promesas no caducan. Sus promesas permanecen hasta que tú y yo veamos el cumplimiento. Y Hebreos capítulo número 11 dice la palabra que Dios le había dado promesas a hombres que murieron esperando esa promesa de parte de Dios y no lo vieron. Pero a mí lo que me impacta es que esos hombres murieron esperando la promesa de Dios. Y hay promesas que quizás no verán tus ojos, pero las promesas de Dios se cumplirán sobre tu vida y sobre tu descendencia, sobre tu vida, sobre tus hijos. Aleluya, sobre tu nuera, sobre tu yerno, sobre tus nietos, sobre tus bisnietos. Y quizás no los logres saber, pero las promesas de Dios se habrán de cumplir, porque Dios es un Dios de promesa y lo que Él ha dicho, Él lo cumplirá. Aleluya. ¿Cuántos están aquí en esta mañana? Si le vas a aplaudir, apláudele en esta hora. La palabra del Señor nos enseña en Génesis capítulo 15, versículo 1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayor de mi casa es ese Damaseno y Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole y aquí
será heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él la palabra de Jehová. La palabra de Dios no viene, hermano, cuando tú quieras, sino cuando Él quiera. Y la palabra de Dios para tu vida ha venido en esta mañana. Yo no estaba en estos planes, pero Dios sí me tenía para este plan de esta mañana. Aleluya. Yo lo creo así. Yo no sé si tú le estás creyendo así. Aleluya. Puedo decir con toda certeza que el Señor me trajo en esta mañana. Aleluya. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Un esclavo que había nacido en su casa. Un esclavo que se le puso por nombre Eliezer, que significa Dios es mi ayudador. Y Dios le hace una promesa a Abraham a los 75 años. Y la palabra del Señor nos enseña que a los 80 el Señor le dice a Abraham, Abraham, voy a darte el heredero de tu casa. No será un esclavo, sino será un hijo tuyo. Pero veamos el contexto de la historia. Abraham tenía 80 años. Aleluya. Con 40 ya suena, hermanos, los engranes. Aleluya. Hermanos, y pasando de los 40 a los 50, yo no sabía que a los 50 llega la edad del cóndor. Yo dije, ¿del cóndor? Con dolor aquí, con dolor allá, con dolor acá. Llegamos a la edad del condolores, ¿verdad? Pero Abraham tenía 80 años cuando Dios le dice, vas a tener un hijo. ¿Habrá algo imposible para Dios? No lo hay. No hay nada imposible para Dios. Y Dios esclarece su promesa y le dice a Abraham, cuenta las estrellas. Y yo me imagino a Abraham contando de una por una y quizás no sé hasta qué número llegó, pero seguramente perdió la cuenta. Y Dios afirma su promesa y dice, así será tu descendencia. Bendito es el nombre del Señor. Para esta etapa, para la primera etapa, cuando Dios da la promesa, muchos titubeamos en nuestra fe. Creemos que Dios no va a cumplir su promesa. Si Él ha dicho en su palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aleluya, es una promesa de Dios para ti. Hace unos años, como unos 2 años atrás, hicimos un viaje. Y en ese viaje yo veía que el Señor nos estaba ministrando muchísimo a todos los que fuimos. Éramos pastores, una cumbre de pastores. Y en ese viaje yo tenía el deseo que orasen por mí. ¿A cuánto les ha pasado que quisieras que alguien viniese y orase por ti, te pusiera la mano y comience a ministrar tu vida, comienza a darte palabra de Dios? Pero yo vi que el hermano oró por el que estaba a mi lado y me brincó y pasó hacia otro lado. Y dije, híjole, ya no oraron por mí. ¿A cuánto les ha pasado? Hoy voy a orar por todos ustedes, hermano, para que ninguno piense lo que yo pensé. Hermano, y yo comencé a clamar a Dios y le dije, Señor, yo esperaba algo en esta cumbre, esperaba algo. Que tú me ministrases, que tú me tocases, que tú me dieras una palabra. Y cuando en eso viene la palabra de Dios a mi vida, no tuvo que venir alguien a orar por mí, sino que Dios mismo ahí me habló. Aleluya. Y el Señor me dio una plena seguridad que Él me ha dado de su bendición y sobre mi casa, hermano, amén, también estaría la bendición sobre mis hijos. Esa fue la promesa que Dios me dio en ese congreso pastoral y escuché claramente la voz del Señor. Tú tienes que estar presto para escuchar la voz de Dios. Dios te puede hablar de muchas formas y de muchas maneras. Dice la palabra que Él habla de muchas formas y de muchas maneras. Aleluya. Gloria al Señor. A veces no nos damos cuenta, pero Él nos habla a través de procesos de vida, hermano.
Él nos habla a veces a través de la enfermedad, a veces a través de un niño, a veces a través de una persona, a veces Dios nos habla por su misma palabra. La palabra profética más segura, las santas escrituras. Dios nos habla a través de su santa palabra también. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Pero nosotros a veces comenzamos a titubear en nuestra fe. Si Dios te ha dado una palabra, si Dios te ha dado una promesa, llegará el kairos de Dios. Llegará el tiempo de Dios en que esa palabra se habrá de activar. Y quiero contarte que cuando Dios me llamó al ministerio, no lo hizo ya grande de edad. Dios me llamó a la edad de 12 años. A la edad de 12 años Dios me llamó al ministerio. Y cuando Dios me llamó, yo le creí al Señor. Yo tuve un encuentro con Dios personal, donde Él, aleluya, yo pude ver la mano de Dios descender sobre mi cabeza. Y te voy a contar cómo estuvo. Estábamos en la ciudad de Aguascalientes. Mis padres ahí estaban pastoreando. Y yo estaba con una sed tremenda de Dios. Aún la tengo. Pero en esa temporada de 12 años, yo recuerdo que había llegado un estudiante de un instituto de Monterrey. Había llegado a la casa y se había hospedado en mi casa. Y no habían camas. Y en la parte del templo había una parte con alfombra. Y mi papá me dice, ¿por qué no acompañas a Israel ahí al templo? Y yo le dije, sí, yo me voy a dormir ahí también con él. Y le hice compañía. Y yo le estábamos platicando, estábamos echando chascarrillos y todo. Y de repente yo le iba a decir a él que yo le pregunté a él qué horas son. Y él me dice, van a ser las 12. Y antes de decirle, ¿sabes qué? Ya vamos a dormirnos. Él me ganó y me dice, vamos a orar para dormirnos. Y nos pusimos a orar. Y sin yo tener una agenda con Dios, ese día el Señor me visitó. Como estábamos en el templo, yo me puse en el altar para orar y para dormir. Y en eso, yo me encuentro orando cuando en eso mi espíritu se desprende de mi cuerpo y mi espíritu va a las bancas y yo puedo ver este cajón llamado cuerpo. Y ahí yo estaba viendo que yo estaba arrodillado y también estaba arrodillado Israel al lado de mí. Cuando en eso veo que alzo mi vista y veo que el techo se comienza a borrar. Y comienzo a ver una luz que desciende rápidamente. Y cuando se va acercando me doy cuenta que era una mano. Y mi cuerpo se para esperar algo de Dios. Y yo lo estoy viendo. Y cuando esa mano viene sobre mí, no me alcanza a tocar, hermano, yo caigo. Porque ya me había levantado de estar hincado. Y cuando voy cayendo, mi espíritu se conecta con el cuerpo de tal modo que yo siento el golpe del suelo. Y yo quiero abrir mis ojos para ver esa mano que me había tocado. Y yo me quitaba las lágrimas porque estaba llorando. Yo quería ver la mano de Dios. Y no podía porque mis ojos habían quedado como en un flash directamente. Y no podía ver y me limpiaba las lágrimas y yo quería ver. Y así estuve como unos 5 o 6 minutos. No podía ver. Y en ese no poder ver, el Señor me habla y me habla por mi nombre y me dice, Johnny. Cualquiera pensará que es un sobrenombre o que es como me dicen, pero no, así me pusieron mis padres, Johnny. Hasta el día de hoy yo me pregunto por qué. ¿Verdad? No me llamó por mi apodo el Señor, me llamó por mi nombre, Johnny. ¿Cuánto le gustaría saber mi apodo? Reprende el chisme, reprende el chisme. Y recuerdo que en eso escucho la voz de Dios y me dice, Johnny, hoy te envío a predicar mi palabra, yo siempre estaré contigo. Me lo dijo audiblemente. No me lo mandó a decir, me lo dijo Él. Son 12 palabras que hasta el día de hoy se han cumplido sobre mi vida. Esa es la promesa que yo tengo directamente de Dios.
Y he vivido todo tipo de tiempos, tiempos de incertidumbre, tiempos de llanto, tiempos de interrogantes, tiempos de pavor, tiempos de abundancia, tiempos de escasez, tiempos de buena salud, tiempos de mala salud, tiempos de guerra, tiempos de insomnio, tiempos de sueño, aleluya, tiempos de tensión, tiempos de paz. Pero en todo proceso viene a mi mente la promesa de Dios a mi vida, que me hace no desistir y no desmayar. Que Él me prometió a mí que Él estaría conmigo. Y esta promesa es para todos. Y el Señor la aclara en su palabra, que Él siempre estaría con nosotros. Y a pesar de que no lo puedas ver por la enfermedad, por los miles de cuestionamientos que tengas en tu mente, Dios está ahí. Dios está contigo. Él no te ha dejado. Yo no sé quién te ha hecho una promesa falsa, pero Dios cumple lo que Él promete. Y Él dice en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Amén. Aleluya. Y sus promesas son fieles y verdaderas. Aleluya. La promesa que el Señor me dio a mí no ha cambiado, ha permanecido. Él es fiel a sus promesas. La palabra del Señor nos enseña, hermanos, a través de la historia de Abraham, que a veces tú y yo queremos ayudar a Dios, pero Dios no necesita ayuda. Dile al que está a tu lado, Dios no necesita ayuda. Aleluya. Cuando tú tienes una promesa, viene una etapa donde viene el zarandeo, nos dice la palabra, o la distorsión. O la distorsión, cuando pareciera ser que como que Dios no fue muy claro en lo que Él dijo. Como que Dios no fue claro con lo que dijo. Y te cuento una historia de un joven. Él estaba orando por su esposa. Y le pedía al Señor, Señor, dame mi esposa. Dame mi esposa, Señor. Y le oraba, y le oraba, y le oraba. Y le oró, y le oró, y le oró. Y Dios contestó. Y Dios le dijo, ¿sabes qué? Tu esposa va a llegar al templo de esta manera. Va a venir vestida de blanco, con una flor blanca, ya lista como novia, casi, ¿va? Con una flor blanca en su costado. Así le dijo el Señor. Pasan el tiempo, pasan como 3, 4 años. Viene una joven con un vestido blanco, pero con una rosa, color rosa. Y dice él, yo creo que, no, como que escuché mal, como que era rosa, ¿no? Como que no era blanca, era rosa. Y la conquistó y la enamoró y se casaron. Y pasó el tiempo y de repente, cuando él estaba tomando el lugar, viene una joven blanco con una rosa blanca. A veces queremos ayudar a Dios, pero Dios no necesita ayuda. Hermanos, la palabra del Señor nos dice que habían pasado 6 años. ¿Cuántos años? 6. La promesa que Dios le había dicho a Abraham, que tendría un hijo a los 80 años, habían pasado 6 años. Y Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva y quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se allegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Wow. Las consecuencias de no saber esperar en la promesa de Dios. Si Él dijo que es tu proveedor, no caigas en la trampa de Satanás. Si Él dijo que Él es tu sanador, no le creas al diablo. En la última iglesia que pastoreamos, ahí en Villaparrilla, Villahermosa, Tabasco, Dios había hecho un milagro de su mandíbula a uno de los consejeros de la iglesia.
Y el hermano, Dios había hecho ese milagro porque su mandíbula le había caído maduración y él estuvo con maduración casi por 1 año y medio. Estuvo con maduración y su olfato no era muy grato. No era que no se cepillaba los dientes, sino que era producto de su mandíbula. Y cuando Dios obró sobre él, Dios lo sanó totalmente. Dios hizo un milagro. La diferencia entre el milagro y la sanidad es que la sanidad es progresiva, pero el milagro es instantáneo. Y Dios había hecho un milagro en él porque después de un servicio se oró por él y ya él tenía un milagro hecho en su mandíbula. Ya no le salía la pus, ya no olía mal, porque Dios lo que hace lo hace bien. Pero a veces viene el tiempo de distorsión, viene el enemigo a engañarte. Y en esa temporada el hermano me había dicho: pastor, yo creo que otra vez me está supurando mi mandíbula. Él ya me había dado su testimonio. Y yo me acerqué a él y le dije: lo que Dios hace, Él lo hace bien. Yo no conozco un Dios que deje ahí las cosas a medias, sino que cuando Él obra, obra bien. Y le dije: vamos al altar, y oré por él. Señor, dale fe, que Él te siga creyendo a ti, que no le crea al enemigo que quiere meter síntomas por ahí. Y el hermano al día siguiente amaneció bien. Porque el Dios lo que hace, lo hace bien. Aleluya. A veces queremos ayudar a Dios. Caemos en el desespero. Todos nosotros hemos caído en el desespero. Y el desespero es tremendo, hermano. Saraí se desesperó. Ya habían pasado 6 años después que el Señor había dado la promesa de una descendencia. Y Dios, a través, con Abraham, de ese diálogo que Abraham tuvo con Dios, Dios le había dicho a Abraham, y Abraham había compartido a Saraí: Dios me dijo que nos dará descendencia. Y vemos que ella cayó en el desespero. Pasaron 6 años. Y dijo: como que Dios no contesta. Como que Dios se equivocó. Como que parece ser que no se va a cumplir lo que Dios prometió. Yo recuerdo la vida de mi hermana. Mi hermana había vivido estéril muchos años. Ella tiene el bebé más pequeño en la familia. Y Dios, en un congreso de damas, Dios le da una palabra que le daría descendencia. Y Dios hizo las cosas bien. Tanto así que la tuvieron que operar para no dar más hijos. Porque Dios lo que hace, lo hace bien. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Y Saraí había caído en el desespero. Yo no sé cuántas Saraí hay aquí que hayan caído en el desespero, pero tenemos que aprender a confiar en las promesas de Dios. A veces el enemigo mete distractores en tu mente diciéndote que Dios no está contigo, que Él no va a cumplir su promesa, pero hoy he venido para afirmar la promesa que Dios te ha dado. Aleluya. A veces sustituimos la fe por nuestra desesperación. No esperamos en el Señor. Y Dios es un Dios de tiempos, que Él sabe cuándo hacer las cosas. Y por qué Él hace las cosas y cuándo Él las hace también. Aleluya. Seguramente Saraí se sentía mal, hermano, por no haber podido concebir, y dijo: pues ya han pasado los años, ya Abraham tiene 86 años y pues como que Dios se equivocó. Y Dios no se había equivocado, porque Dios es un Dios de promesas y de palabra, pero no va a actuar cuando nosotros querramos, sino va a actuar cuando Él sabe que Él tiene que actuar. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? Dile al que está a tu lado: ahí te hablan, no te desesperes. Ahí te hablan, no te desesperes. Pero también en las promesas hay una etapa de transformación. Digan: de transformación. Dice la palabra: dijo también Dios a Abraham, a Saraí tu mujer, no la llamarás Saraí, mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré a ella. Dios tuvo que intervenir para afirmar la fe de Abraham, la fe de Saraí.
Y cuando interviene por segunda vez para recordarles que su promesa había sido fiel, dice la palabra que Dios dijo a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te dará de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a él, pueblos vendrán a él. Entonces Abraham se prostró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondiendo Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo, mas a sus descendencias después de él. Wow, bendito es el nombre del Señor. Dios a veces tiene que intervenir, y Dios me ha llamado para intervenir y para decirte que lo que Él te prometió, Él lo habrá de cumplir. Aleluya. Porque a veces caemos en el desespero, hermanos, caemos en la desesperación, y la desesperación nos orilla a la deuda, nos orilla a la incertidumbre, nos orilla a pensar en el suicidio, nos orilla a pensar, hermano, en la bruma, en poder confiar en hombres y no en Dios. Pero Dios nos dice en su palabra, aleluya, que Él es un Dios de promesas. Y Abraham ya tenía 99 años, y después de 25 años, ya casi 100 años, la promesa de Dios se cumple. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardara un poco de tiempo, al final hablará, no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. Aleluya. Es decir, hermano, que no sabemos cuánto tiempo habrá de pasar para ver la promesa de Dios, pero Dios cumplirá su promesa. Dios recuerda que el pacto no era con Ismael, sino con un hijo de él, de su matrimonio, aleluya, de Sara y de Abraham. Y Dios le recuerda: a ustedes fue la promesa no fue con Agar, la promesa fue con ustedes. La promesa no es que tú veas a otra persona prosperada y tú digas: Señor, si tú me dijiste que también me darías aquello que aquel tiene, espéralo en el Señor. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo del año que viene. Y dice la palabra en el 20, le dice que Sara en el año que viene tendría hijo. Aleluya. 99 años, a la edad de 100 años se cumple la promesa de Dios sobre la vida de Abraham. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Va a llegar el tiempo del cumplimiento de la promesa de Dios, y ese tiempo será un tiempo de gozo. Amén. Aleluya. Yo recuerdo, hermanos, que el Señor me ha sorprendido tremendamente. Si yo les contara todo lo que Dios ha hecho, hermanos, Dios me ha dejado con la boca abierta. Pero lo cierto es que las promesas de Dios no vienen a como uno se la imagina, sino tienen el toque de Dios, algo especial, algo que ni siquiera te lo imaginas. Y te voy a contar un testimonio. Cuando había ido a Estados Unidos, uno de los viajes que hice a Estados Unidos, recuerdo que fui a visitar a mi hermano Andrés, y él me invitó a compartir, y fuimos a la iglesia, y después de terminar el servicio me enseñó una parte donde tenía un comedor, y cuando yo llegué ahí a ese comedor, él me dijo: espérame, porque me habla un hermano. Había llegado un hermano, y yo lo esperé en ese comedor, y yo dije: Señor, tú me has permitido venir aquí, pero yo no quiero regresar sin mis hijos y sin mi esposa. Mi esposa ya tenía visa, pero mis hijos no. Y eso es lo que le pedí al Señor. Ni siquiera me lo imaginé, que en este año que acabamos de despedir, 2024, el Señor me concedería una de las peticiones de mi corazón. Y eso fue una corazonada. No me hinqué, no le rogué, no hice ayuno, no intercedí como nunca, sino fue un anhelo de expresión al Señor.
Pero por más sencillo que había sido mi petición, el Señor la había escuchado. Por más sencillo que sea tu petición, el Señor escucha. No tenemos un Dios sordo, tenemos un Dios que nos escucha. Y que Él sabe cuándo habrá de actuar. Aleluya. Dice la palabra que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Mi esposa a veces está pensando en voz alta, y lo que ha pensado en voz alta, diciéndole al Señor y diciéndome a mí, el Señor se lo ha cumplido. Y le digo, oye, pide esto, háblalo, pídelo, porque como que eres la chiquiada del Señor, eres la chipilona del Señor, que Él te concede lo más sencillo que tú le digas. Y bromeo con ella, porque a veces ella dice palabras al aire que yo alcanzo a escuchar, y Dios le concede pequeñas cosas que ni siquiera uno hace tremendas oraciones, hermano, pero así es el Señor nos sorprende. Amén. Aleluya. En Génesis dice la palabra, visitó Jehová a Sara como había dicho, hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios había dicho. Dios había dado una palabra, pero a los 99 años de Abraham, el año que viene, en tu casa se escuchará la voz del llanto de un bebé. El año que viene, Sara te dará a luz un hijo. Dios había dado de plazo, había hecho la promesa, pero el Señor supo cuándo decirle. Aleluya, ¿cuándo vendría esa promesa hacia su vida? Hermano, ¿se imaginan a una mujer, hermano, ya con edad? La palabra del Señor nos enseña que a sus 90 años, 89 años, concebir. ¿Se la imagina? Cuando yo estaba leyendo las Escrituras, venía a mi mente, wow, me imagino a Sara yendo al mercado. Me la imagino yendo, hermanos, por las avenidas, por el centro. Hermano, me la imagino caminar y las demás viéndola. ¿Verdad? A veces uno no se da cuenta, pero las mujeres son detallistas, ¿verdad? Como que te escanean. ¿Verdad? Saben, a veces... A ver qué ropa me puse en el servicio, me dice mi esposa, pues ni me acuerdo. Pero las mujeres son detallistas, ¿verdad? Y como mujeres detallistas seguramente vieron a Sara. Dijeron, wow, 89 años y embarazada. Dice la palabra que había ya pasado el periodo de las mujeres. El tiempo de las mujeres. Es decir, ella había dejado el mes, aleluya, que las mujeres tienen, había pasado, pero nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios. 89 años y embarazada. Gloria al Señor. Bendito es el nombre del Señor. La palabra del Señor nos enseña que ella queda embarazada porque nada es imposible para Dios, y Dios cumplió la promesa a pesar de la incredulidad de Sara. A pesar de su incredulidad, yo no sé si tengas fe o si seas incrédulo, pero a pesar de tu incredulidad, si es que estás en esa actitud, Dios cumplirá su promesa sobre tu vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Oh, qué grande es nuestro Dios, porque Dios es un Dios que contesta. Yo recuerdo que en Jalpa de Méndez, cuando llegué ahí, el Señor me hizo soltar una palabra y dije, muchos de ustedes van a tener coches nuevos, el Señor los va a bendecir, los va a prosperar. Y yo empezaba a ver cómo Dios comenzaba a cumplir, aleluya, sus promesas sobre sus hijos, y comenzaba a verlos en coches, hermanos, los veía en coches nuevos, en coches últimos modelos, y yo oraba, invitaba a la iglesia, vamos iglesia, vamos a orar por ese vehículo, vamos a darle gracias a Dios. Y había otros que no, dicen, no pastor, pero ese es de fulano de tal, no es mío. Aprende a gozarte con las bendiciones ajenas,
para que otros se aprendan a gozarse cuando Dios te bendiga a ti. Aleluya. Todos tendremos nuestro tiempo. Yo no sé cuántos dicen amén. Llegará el tiempo de la promesa de Dios. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y comenzaba a orar por esos coches y me gozaba y decía, gloria a Dios, porque Dios es bueno y ha permitido este coche a mi hermano, ha permitido este negocio, ha permitido esa carrera, ha permitido también esa posición en el trabajo. Y comenzábamos a darle gracias a Dios por todas sus bendiciones, porque enseñé a la iglesia a darle gracias a Dios en todo. En medio de la escasez, gózate, porque no siempre estarás ahí. Dios habrá de bendecirte en su tiempo. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. El primer carro que tuve se llamó carriola, hermanos. Y ahí llevamos a Joana a visitar a los hermanos en carriola. La llevamos ahí, hermanos, a visitar en los hermanos. Fue el primer, ese sí fue 0 kilometraje, la carriola, ¿verdad? Pero luego el Señor nos bendijo y yo le oraba al Señor por un coche. Ya ustedes me han escuchado hablar de ese testimonio. Y el Señor me entregó un Chevy. Cuando yo le estuve orando por un coche al Señor, el Señor me dijo, ya no ores por tu coche, porque tú desayunas coche, comes coche, cenas coche, te aposentas coche, en las mañanas coche. Ya te contesté. Ok, Señor, pero no te olvides del coche, Y fue la última vez que oré por el coche. Y un día viene un hermano y me presenta las llaves. Pastor, era de otra congregación, ni de mi congregación era. Y me dice, pastor, yo estaba en mi casa, pero el Señor me dijo que yo le diera mi coche y que usted me lo pagara como usted pudiera. Y yo dije, yo no quiero deuda. Yo no quiero deuda. Y Dios me hizo recordar que yo había orado por eso. Y dije, es cierto, Señor, porque uno no sabe cómo vienen a veces las bendiciones de Dios. Y en fe agarré las llaves. Vénganos tu reino y hágase su voluntad, dije. Y agarré esas llaves y me había ido a pie y regresé en coche. Cuando le digo a mi esposa, mira, el Señor nos ha bendecido. Y en menos de un mes pagué ese coche. Bendito es el nombre del Señor. Gloria al Señor. Había un hermano que le había puesto a su vehículo bendición de Dios. Y muchos se reían de él. Porque, hermanos, ese carro había que apucharlo cada esquina. Pero él le había puesto bendición de Dios. Y muchos se reían de él. Hoy en día el Señor lo ha llevado a otro nivel. Dios, hermanos, no sabes cómo será tu proceso, pero en el proceso Dios estará contigo hasta que tú veas sus promesas cumplirse sobre tu vida. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo puedo ver a un Dios de promesas que cumple con sus hijos lo que Él ha dicho. No quieras ayudar a Dios. No quieras caer en el desespero, sino aprende en esta mañana a confiar en el Señor. Confía en el Señor. Aleluya. Dice la palabra del Señor desde el momento en que el Señor habló a Abraham, que le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Cuando tú te metes y decides más a confiar en Dios que en tu economía, que en tu salud, que en los amigos, hermanos, Dios te comienza a sorprender en grande manera. Porque este camino se trata de una dependencia de Dios y no de hombre. Aprende a confiar en tu Padre Celestial. Dice la palabra, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Aleluya, tienes un Padre bueno. Dile al que está a tu lado, tienes un Padre bueno. Ahora dile, aprende a confiar en Él. Yo no sé qué promesa el Señor te ha dado, pero hoy he venido a decirte que esperes en el Señor. Que no caigas en la trampa de Satanás. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. Y quiero invitar a que pasemos aquí aquellos que le quieren decir al Señor, Señor, yo quiero aprender a confiar.